Hola, soy Juan Hernández, CEO y cofundador de Celigo, y hoy les vengo a hablar sobre las entrevistas en video. Sin embargo, lo primero que quiero que entiendan es que hay dos motivos por los que estamos haciendo este video. El primero es porque en Colombia cada vez está más creciente la tendencia de hacer entrevistas de trabajo en video. Esa es una de las razones. La siguiente razón es porque acaba de salir una noticia hace un par de días de The Telegraph, un periódico inglés, periódico de Inglaterra, en el que comentan que ya se está volviendo tendencia en gran parte del país por las multinacionales a hacer entrevistas a base de video con inteligencia artificial. Déjenme contextualizarlos un poco más. Normalmente, cuando se hacen entrevistas por video, lo que está pasando es lo siguiente, y es, a ti te envían un link con las preguntas preprogramadas, tú respondes esas preguntas ante la cámara, pero lo que pasa después es que seres humanos, es decir, reclutadores, siguen evaluando esos videos para poder decidir quién continúa en el proceso. Pues imagínense que esto acaba de cambiar, ¿sí? The Telegraph nos contaba que están usando en muchas compañías la inteligencia artificial para decidir quién continúa en los procesos. Y a pesar de que obviamente esto es digamos que un avance súper interesante de la tecnología y eficientemente va a ser muy poderoso para las compañías, quiero que pensemos un poco más profundo sobre las implicaciones de esto. Y para eso quiero que veamos lo siguiente. Miremos la siguiente situación. Aquí ustedes están viendo una imagen, y esta es una de las imágenes que muestra varias de las startups que tienen esta situación, que hacen este tipo de evaluaciones. Y miren a esta persona. Esta persona se está grabando en casa, ¿sí? Y mientras que la inteligencia artificial está tratando de determinar si la persona va a continuar en el proceso o no. Existen tres elementos súper interesantes que tenemos que evaluar que se ven dentro de la imagen. El primero es la expresión facial. Lo que están viendo aquí es que el algoritmo lo que está tratando de hacer es asociar las expresiones que está realizando con una base de datos de muchos otros candidatos para poder predecir la competencia de este candidato para la posición, tanto si va para un cargo con seniority como para si va por un cargo administrativo o por un cargo de mando medio. El siguiente elemento que se está evaluando es el audio, ¿sí? Es cómo se comunica la persona. Y esto pone un reto muy grande a los entrevistados, porque ¿qué significa evaluar el audio? Está evaluando qué tan rápido habla la persona, cuántas pausas toma, ¿sí? Con qué tono de voz, qué acento está usando, cómo pronuncia incluso las palabras. Esto lo está asociando para predecir a quién vamos a contratar. Y ahí no termina todo, eso no es lo único que hace la inteligencia artificial. Lo otro que va a hacer es evaluar el texto. Y ustedes dirán, pero ¿a qué se refiere cómo una inteligencia artificial evalúa el texto en una entrevista? Va a evaluar el contenido de tu discurso. Si yo soy un gerente financiero y estoy en una entrevista que está siendo evaluada por la inteligencia artificial, seguramente la inteligencia artificial va a esperar palabras como M&A o controller o contaduría o auditorías, ¿sí? Diferentes leyes, regulaciones, relaciones con bancos, mencionar a los bancos, ¿sí? Todo ese contenido enriquece al candidato y por tanto lo ayuda a que le vaya muchísimo mejor dentro de la entrevista con inteligencia artificial. Y claro, suena muy interesante y si ustedes son reclutadores o trabajan en gestión humana, estoy seguro que les emocionan las posibilidades de productividad que tienen con esta situación. Sin embargo, las preguntas van mucho más allá de eso y eso es de lo que quiero que hablemos en este video. Quiero que evaluemos sinceramente si la entrevista a través de videos con inteligencia artificial es algo que queremos para el futuro. Miremos las compañías que se están metiendo en esta tendencia. La primera es Gecko, ¿sí? Gecko, ¿qué hace? Lo que les he contado, digamos que optimiza procesos de selección y lo que tiene es una especie de plataforma, como pueden ver, aquí se comunica con los candidatos a través de email o a través de video, te puede mandar un mensaje predeterminado por WhatsApp, incluso podría ya mandar una llamada y las voces pregrabadas cada vez se escuchan más reales y va a ser más difícil para el candidato saber si está siendo evaluado por un robot o por un ser humano. Lo otro, que digamos que la otra compañía que está repuntando mucho en esta situación es HireVue y ellos fueron los que inspiraron el artículo que les estaba contando de The Telegraph.
Como ven, ellos tienen varias soluciones, todas orientadas hacia la optimización de procesos de selección que son muy interesantes. Sin embargo, el producto que más destaca es que tienen inteligencia artificial para predecir qué tan poderoso es, qué tan el potencial, digamos que del candidato para que le vaya bien en un proceso de selección. ¿Cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer a través de esto? La primera es qué tan eficiente es un proceso de selección en el que se utiliza estos sistemas automatizados. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo ven? Si ustedes tienen un proceso de trabajo que va a ser automatizado por un bot, normalmente es supremamente positivo. Miren lo que nos dicen los datos. Sí, primero lo que pasa es que a través de una de estas herramientas se están tomando 25.000 datos solamente en 15 minutos de entrevista. Imagínense esto, con ustedes estarle hablando a, a alguna cámara, siendo evaluado por un software, el software recoge 25.000 datos para predecir qué tan buenos candidatos van a ser ustedes. Para una compañía es muy interesante, ¿sí? Lo otro que vemos aquí es que en tan solo unos meses, solamente en Inglaterra, en el tiempo que se ha expuesto esta tecnología, se han hecho más de 100.000 entrevistas y se espera que en unos pocos meses se lleguen a 1.000.000 de entrevistas cada 3 meses. Sí, es un número muy grande que está alimentando una inteligencia artificial que obviamente con más datos va a ser cada vez más poderosa. ¿Sí? Entonces digamos que la eficiencia no la podemos cuestionar, no podemos cuestionar la eficiencia de un método como estos. Sin embargo, ese no es el único elemento en el que podemos evaluar la situación. Piensen en lo siguiente, ¿ustedes consideran que este es un método justo? ¿Sentirían que son evaluados de manera justa por un programa, por un software? Aquí la pregunta es clara y la pregunta no me la inventé yo. La pregunta que se hace cuando alguien responde de esta manera es la que dice uno de los fundadores y es, ¿prefieres ser discriminado por un software o por un reclutador? Porque tampoco es que los reclutadores no tengan discriminación. Sí, evidentemente tienen prejuicios, son seres humanos y es muy difícil que evalúen siempre de manera objetiva. Entonces, lo que decía uno de los fundadores es, ¿qué tan diferente es un software que tiene alguna discriminación por alguien que un reclutador que, por ejemplo, está cansado o está molesto, acaba de sufrir una pérdida o está a punto de ser despedido, no está cumpliendo sus metas? Definitivamente eso va a afectar mucho la decisión que él tenga sobre quién continúa en el proceso. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Sí? Lo que vemos es, por ejemplo, hay un estudio súper interesante que los recomiendo que revisen, es del Washington Post, en donde este año estaba evaluando la cantidad de quejas de discriminación que ha habido en procesos de selección. Se estima que existe más de 1.000.000 solamente desde el 2017, desde el 2010 en Estados Unidos. Es un número muy grande, ¿sí? Es un número muy impactante que todos deberíamos tener en la cabeza porque estos son estudios en Estados Unidos donde existen unas regulaciones fuertes y donde las compañías invierten muchísimo en poder entender mejor digamos que la corporación como tal y hacer procesos muy definidos. Imagínense qué está pasando con nosotros en Latinoamérica. ¿Estamos siendo igual de exigentes? ¿Cuánta gente realmente se queja por ser discriminado? En la calle, en los procesos, a través de nuestro trabajo, nosotros oímos mucho. Soy discriminado por la edad, por el sexo y demás. ¿Pero alguien se queja? No, es muy raro que alguien presente alguna queja directa por haber sido discriminado. Y en Estados Unidos sí lo están haciendo. ¿Cuántas quejas no habrían en Latinoamérica? Es interesante también ver los motivos de estas quejas. Miren que los motivos más frecuentes están, por ejemplo, en la venganza. ¿Sí? Es decir, cuando una persona se encuentra a través de referencias que participó en procesos que hablan de antidiscriminación, que trata de participar por derechos laborales, que es una persona, digamos, que trata de exponer muy bien y ganarse los derechos que merece, normalmente las compañías tienden a frenarse, no quieren contratar ese tipo de perfiles, les parece poco ideales. Lo otro que tienen es la discriminación racial. Existen personas, existen empresas que están discriminando a través de la raza y claro, se están tomando medidas, por ejemplo, en Europa lo que está pasando es que se está aplicando mucho la hoja de vida ciega, donde no se escribe el nombre de la persona para que no puedan determinar de dónde viene la persona, el origen racial de la persona. Por ejemplo, yo me llamo Juan Diego. Si mi hoja de vida aparece en Inglaterra, evidentemente van a saber que no soy europeo.
¿sí? Y eso podría afectar la decisión sobre contratar un candidato como yo. Entonces es algo a tener muy en cuenta cuando estamos hablando de discriminación. Lo otro es que va a haber discriminación de sexo. Nosotros a través de Céligo, como ustedes saben, trabajamos ayudando a las personas a conseguir empleo. Y muchos de nuestros usuarios, cuando son mujeres, incluso cuando son hombres, nos están diciendo, no, por ejemplo, con las mujeres pasa mucho que les preguntan sobre los hijos y qué van a hacer con los hijos y quién nos va a cuidar y demás, y si no les da tristeza, pero esas mismas preguntas nunca se las hacen a los hombres. Allí estamos teniendo una situación de discriminación en procesos de selección muy, muy fuerte. Luego, cualquier problema médico, cualquier discapacidad puede ser motivo de ser discriminado, y evidentemente la edad es otro de los motivos por los que se discrimina a las personas en los procesos de selección. Pero claro, estos son los seres humanos, y esto daría, digamos que el punto a favor a través de implementar los algoritmos. Sin embargo, los algoritmos no están salvados. Miren esta noticia súper interesante que sacó Business Insider, en la que comentaba que Amazon construyó una inteligencia artificial para contratar personas, pero tuvo que apagarla porque estaba discriminando a las mujeres. El dato es súper interesante. Miren que los ingenieros de Amazon, y obviamente Amazon no contrata personas con poca experiencia, son de las personas con mejor experiencia para estas cosas, intentaron cambiar el algoritmo para que no discrimine a las mujeres, y aún así lo seguía haciendo. ¿Por qué pasaba esto? Porque tomó datos de hace 10 años donde se tendía a contratar hombres, y el algoritmo intuyó que contratar hombres era muy positivo. Entonces para los ingenieros era muy difícil controlar, al punto de que dejaron de usar una herramienta en la que invirtieron millones de dólares. El otro punto a revisar es si usar una entrevista a base de algoritmos es una situación agradable. Y yo creo que nadie me deja decir lo contrario. Es horrible ser entrevistado a través de video, y más sabiendo que la inteligencia artificial decidirá si tú vas a quedar o no. Hablemos de la experiencia del candidato. Cada vez que un candidato llega a nuestra empresa, lo debemos enamorar, de alguna manera seducir para que quiera trabajar con nosotros. La guerra de talentos cada vez es más fuerte. Las compañías competitivas quieren tener a las mejores personas. Y yo les preguntaría, ¿esa es la forma de tratar a las mejores personas? Poniéndoles entrevistas pregrabadas para luego que un algoritmo diga, tú quedas, tú no quedas, tú quedas, tú no quedas. Es una situación muy, muy complicada, y los candidatos no quedan con buenas experiencias de esas situaciones. Imaginen la probabilidad de que queden en esa situación y el esfuerzo que requiere para alguien prepararse para una entrevista a base de video. Es bastante complicado y requiere bastante tiempo. Entonces, desde este lado, lo que vemos nosotros es que el punto a favor, digamos, que va para las entrevistas hechas por reclutadores, por seres humanos, ¿sí? Sin embargo, la gran pregunta, y al final la que determinará qué tanto se va a usar esto en el futuro, es preguntarnos si es evitable. Claro, yo puedo preguntar si es justo, yo puedo preguntar si realmente es asertivo, y habrá un debate muy interesante sobre el tema, pero ¿vamos a evitar que estas tecnologías lleguen? Lo que yo creo es que no. Y la razón es simple, la razón está aquí. Es el dinero. Para una compañía, el tiempo es dinero. Y el proceso de selección, tener que contratar a un reclutador y pagar su salario y todo lo que tiene que hacer, es bastante costoso. Las compañías están invirtiendo casi el 50 al 70% del salario mensual de un candidato solamente en encontrarlo. Y esto es si no se lo mandan, si no lo mandan a buscar de manera externa, donde les puede salir el doble o el triple. Entonces, si hay tecnologías automatizables que les ayuden a predecir, definitivamente las van a usar. Pero nuestra posición tiene que ser crítica. No debemos dejar que se imponga solamente porque nos dijeron que es lo tecnológico, ¿sí? Que es lo último en tendencias. Yo entiendo que puede ser lo último, pero ¿realmente nos está generando valor en los procesos de selección? Miren estadísticas de nosotros, porque nosotros hemos hecho procesos de selección. Yo vengo de ser headhunter, y lo que veo es lo siguiente. Por ejemplo, en un proceso de selección publicado en LinkedIn normal, estoy recibiendo 1.200 hojas de vida en 2019 en Colombia, para cargos especializados de más de 10 millones de pesos, que para los que no están en Colombia es más de $3.000. Entonces son cargos, digamos, que deben tener un requerimiento de experiencia bastante interesante, y aún así, de esas 1.200 hojas de vida, un reclutador solo alcanza a ver 50, 30, 20 hojas de vida. La probabilidad de que
Un reclutador vea tu hoja de vida es bastante baja, incluso si cumples con todos los requerimientos. Y esto pasa porque queda apilado en el montón de hojas de vida. Lo mismo va a suceder con las entrevistas en video. Las personas van a presentar entrevistas en video a lo loco. Hoy en un lugar, mañana en otro, pasado en otro, pasado en otro, pero la probabilidad de que realmente queden va a disminuir mucho porque el costo para la compañía es cero. Entonces se lo mando a 100 personas, se lo mando a 1000 y que la inteligencia artificial me elija 5, me elija 4. Es desastroso eso para la experiencia de candidatos. Entonces es algo que vale la pena tener en cuenta. Además, hay otro tema muy interesante que deberíamos revisar, que la mayoría de compañías está contratando a través de referidos de empleados. Y entonces va a pasar lo siguiente, vas a poner a 1000 personas a presentar videos, cuando los candidatos con más probabilidad de quedar van a seguir siendo los referidos internamente, los del mercado oculto, los que se enteran de las cosas primero y los que son confiables para la compañía. Entonces el trabajo para el candidato sigue siendo entrar al mercado oculto. Si no sabes cómo entrar al mercado oculto, para eso está Céligo, para eso apoyamos nosotros. ¿Sí? Somos uno de los primeros programas de Placement a Éxito, en donde acompañamos a las personas para conseguir empleo y la mayor parte del servicio solo la pagan cuando realmente consiguen el trabajo. Si quieres saber más de lo que hacemos, entra a www.celigo.com.co y entérate de los temas que revisamos. Normalmente nos enfocamos en estos temas alrededor del trabajo, alrededor del reclutamiento. Seguramente en las siguientes semanas seguirás viendo nuestro contenido. No olvides suscribirte y compartir esto con tus amigos. Muchas gracias.